Acerto Radio, al aire. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Acerto Radio. Como todos los días, le hacemos la atenta invitación para que nos acompañe durante estos minutos de transmisión. Quédese con nosotros, tenemos un programa muy interesante, Luis Javier. Interesante, ¿por qué? Porque en este programa hemos tenido muchas voces en relación al Aire Show, a esta tragedia que vistió de luto a Chihuahua hace 2 años. Hemos tenido aquí al exalcalde Marco Adán Quesada, hemos tenido también aquí a su abogado, y ahora tenemos la parte de enfrente, que son las víctimas. De tal manera que agradezco mucho a Iván Santos, que está esta tarde con nosotros aquí en Acerto Radio, para compartir con nosotros su pesar, su molestia, su deseo, su necesidad, así como Octavio Díaz, que es otra de las víctimas de la tragedia del Aeroshow. Felipe Ponce es el abogado de 50 víctimas, ¿sí?, quien también está en esta tarde, en esta mesa, para compartir con usted la situación, cómo se están manejando ellos, qué es lo que están demandando, cómo perciben ellos esta situación. De tal manera que agradezco mucho a mis invitados que estén con nosotros esta tarde y a usted por escucharnos. Luis Javier. Sí, muy buenas tardes. Y muchas gracias a tanto Iván, padre de una de las víctimas fatales, de Paulina, y al abogado Felipe Ponce, que hemos sabido mucho de él por los medios de comunicación. Y la semana anterior estábamos conversando aquí. Hace 2 semanas conversamos con el secretario del ayuntamiento, Santiago de la Peña, y luego tuvimos al licenciado Óscar Castrejón. Y estábamos con Santiago de la Peña. Conversamos acerca de la necesidad de que se hubiese iniciado por parte del ayuntamiento el procedimiento para indemnizar a las víctimas mediante la ley de responsabilidades patrimoniales, y que nosotros observamos que este procedimiento no se aplicó. Y al principio escuchamos incluso algunas declaraciones del alcalde de Chihuahua, Javier Garfio, en el sentido que iban a esperar a la resolución de algunos procesos para poder iniciar el trámite de indemnizaciones. Y que, transcurrieron 2 años, y que la presidencia municipal tiene en este momento 19 expedientes iniciados de responsabilidad patrimonial. Y luego hablamos sobre el amparo que las víctimas habían interpuesto ante el municipio, ante acciones del municipio, y explicaba Santiago de la Peña que ese había sido un procedimiento que él creía que había estado equivocado, que porque retrasaba todo el proceso global. Y entonces nos quedaron una gran cantidad de dudas, como puedes ver, de tal manera que en este momento pues pretendemos escuchar la versión de ustedes, y sobre todo desde el punto de vista jurídico, porque una de las grandes interrogantes de la sociedad chihuahuense es la gran tardanza para aplicar la justicia en el caso del Aeroshow, y todo se ha centrado en el aspecto vindicativo. Vamos sancionando a Panchito Velázquez, él es el autor. A mí no me queda material, a mí no me queda duda de que tiene una gran responsabilidad en el accidente, incluso hay una sentencia ya judicial. Y vamos sentenciando también a Marco Adán Quesada, y de paso le impedimos, esa es una versión, sus aspiraciones políticas, que me parece ese es el lado vindicativo del caso del Aeroshow, pero el aspecto de la impartición de justicia en el accidente, me parece que esa es una de las grandes tareas pendientes de la sociedad y de su gobierno municipal chihuahuense, e incluso del gobierno estatal. Así es, doctor Valero. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa, en saludo al auditorio. Perdón, me faltó mencionarte a Octavio Díaz, víctima directa del accidente del Aeroshow. Sí, adelante, Felipe. Pues sí, tenemos que
esta tragedia del Aeroshow derivó en 19 reclamos de justicia por parte de las víctimas y sus familiares. Y lo que a cualquier secretario de acuerdos de un juzgado común y corriente le toma 3 días, a esta administración municipal le tomó 1 año, 3 procesos administrativos por demanda y un sinfín de amparos. Algo que normalmente tiene que tomar 3 días. Tomó un presidente municipal, 2 secretarios del ayuntamiento, y pues lo que vemos es que hay una completa falta de atención, un estado ausente, un municipio ausente que no tiene interés en atender a las víctimas. En un caso emblemático, histórico, no es posible que algo que se toma 3 días se tome 1 año. Sí. ¿Y en qué situación se encuentra ahorita? Tú eres el representante jurídico de 50 víctimas. Son 54. 54. Sí. ¿En qué estado se encuentra todo esto? Estamos en el día 3, como te decía. Hoy, se presentaron las reclamaciones y a partir de que reciben el escrito, el municipio pues tiene que leer la petición y emitir un acuerdito de 1 página donde diga se tiene por presentada la reclamación de fulano de tal y gire ese oficio a las autoridades para que rindan su informe. Eso se tardó 1 año y varios procesos jurídicos. Entonces estamos en el día 3 porque después de varios recursos y amparos, exhortos del Congreso, finalmente el municipio se dignó emitir ese acuerdito de admisión de las demandas. Era una cosa tan sencilla como decir, se presentaron, vamos a darle curso. Pero ¿por qué no hacer ese trámite? ¿Qué fue lo que pasó para que se transcurriera más de 1 año? Que cuando se presentan las demandas, en lugar de emitir ese acuerdo que finalmente 1 año después se emitió hace 2 semanas, en lugar de hacer eso, sacan un acuerdo también de 1 paginita que dice que se tiene por presentada la reclamación, pero que hasta en tanto las autoridades competentes deslinden responsabilidades, el municipio se reserva el derecho de admisión, como si fuera un baile. Una demanda no se puede la autoridad reservar el derecho de admitirla. Si está mal presentada, te aperciben para que subsanes o de plano te la tienen por no interpuesta. Por desechada. Sí. Y si está bien presentada, pues se admite. Y empieza el proceso. Entonces, en este caso, hicieron un acuerdo cantinflesco que es... Un bypass. Me reservo el derecho de admitirte la demanda hasta que una autoridad... No entiendo eso, no me queda claro, Felipe. ¿Por qué me reservo el derecho de admitirte la demanda? ¿En base a qué pueden ellos decir eso? Eso es una decisión totalmente arbitraria y abusiva. No tiene ningún fundamento legal. ¿Y contra eso ustedes? Promovimos un recurso de revisión que se tardaron casi 1 año en resolverlo. ¿El recurso de revisión ante la misma autoridad municipal? Ante el mismo secretario del ayuntamiento para que emitiera la resolución. Entonces, 2 secretarios del ayuntamiento después emiten un acuerdo donde sobreseen, que quiere decir que consideran que no era el recurso idóneo para combatir ese acuerdo cantinflesco de que no se admitía la demanda. Entonces, ellos se sustentaron en que exclusivamente en el municipio de Chihuahua, no así en el resto del estado, el reglamento interior del municipal establece en su artículo 213 que en los procedimientos municipales los ciudadanos no tienen ningún derecho de defensa, que no tienen derecho a ningún recurso. Entonces, por eso cuando presentamos ese recurso de revisión, nos contestan casi 1 año después que no teníamos derecho a interponer ese medio de defensa porque los chihuahuenses no tienen derecho a ningún medio de defensa en contra de los actos dictados ¿Inconstitucionalmente? Sí, totalmente inconstitucional y contrario al Código Municipal del Estado de Chihuahua, que sí rige en Mioqui, en Juárez, en el resto del estado, que perfectamente establece los medios de defensa. Seríamos un estado de excepción. Así es. Así es. Entonces, ahí cuando se emitió esa resolución de las 13, más de 13 recursos que se resolvieron al mismo tiempo, se comentó ahí en la sesión de Cabildo que estuvimos presentes,
que nosotros como abogados habíamos entorpecido la impartición de justicia al haber presentado esos recursos, y que entonces, como ya nos habían desechado nuestros recursos, eso destrababa el procedimiento y ahora sí ya iban a admitir las demandas. Entonces, viendo que eso eran declaraciones mediáticas para engañar a la ciudadanía y a las mismas víctimas, yo les pedí a mis representados que presentaran unos escritos al municipio al día siguiente de que se desecharon los recursos. Bueno, ok, si están diciendo que nosotros entorpecimos el procedimiento con esos recursos y que ya van a admitir las demandas, presentamos una promoción de una hojita donde decimos, bueno, ya no hay ningún recurso en trámite, admíteme mi demanda, pues, como lo acabas de declarar en todos los medios. Así es. Y nos contestaron que no, que nos estuviéramos al acuerdo cantinflesco que nos habían dado hacía un año, donde se reservaban a proveer sobre la admisión de la demanda. ¿Y qué fue lo que hicimos? Volvimos a interponer otro recurso que tenía que resolver el ayuntamiento, pero en eso se resolvió un amparo que promovió una de las familias afectadas, donde se obligó a la presidencia municipal a que dejara de violar el derecho humano de acceso a la justicia de las víctimas, y le ordena que admita la demanda. Entonces, viendo eso y que se iba a venir una cascada de amparos, en todos los procesos, en todas las demandas, sacaron un acuerdo idéntico de copiar-pegar, que dice que vista la resolución de ese amparo donde los obligan a admitir las demandas, pues, por ser un hecho público y notorio para ellos como autoridad, admiten todas. Y eso fue lo que finalmente destrabó. Y entonces, como te decía, por eso estamos en el día 3. O sea, algo que se tenía que tardar 3 días, se tardó 730 después. Sí, 730 días después. Un año, porque las demandas se presentaron cuando ya había pasado un año de la tragedia. Ah, ok. Sí, para ser justos y como o sea, es, ¿verdad? Nada más se tardaron. Nada más. 365 días. Nada más 365. En la administración de Garfio. En la administración de Garfio, así es. Entonces lo que nosotros vemos es... El primer recurso que ustedes presentaron es contra el municipio, y en ese momento el secretario era Fernando Mendoza. Así es. Y en ambos casos la contralora sigue siendo la misma, que es la licenciada Ixel. Y en este momento, entonces, ustedes dicen que presentaron unas demandas que no pueden hablar públicamente de ellas por los montos exagerados que contienen algunas, o no, todas, no sé. Y en este momento están 19 procedimientos de responsabilidad patrimonial, nada más. Así es. Y los otros 25 que tú representas, ¿qué están haciendo? Sí, lo que sucede es que de esos 19 yo represento 19 casos, y en esos casos son por familia. Ah, ok. Entonces esos 13 procedimientos que yo llevo son respecto de 54 personas. No es un sí, expediente por persona. Sí, por ejemplo, aquí nos acompaña Iván Santos. Entonces, en el caso de Iván Santos, en la misma demanda está él, está su esposa, y su hijo, porque los 3 sufrieron la pérdida de su hija y su hermanita respectivamente. Uh-huh. ¿Y qué perspectivas hay, Felipe? ¿Cómo avisoras la ruta a seguir respecto de la aplicación de justicia en el accidente? Pues yo veo en el ámbito local y nacional, veo esto muy mal, porque veo que no hay una conciencia ni un compromiso por parte del Estado mexicano, en este caso representado por la presidencia municipal, de entender que desde el junio de 2011 tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos que en su artículo 1 obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a proteger y respetar los derechos humanos. Y si tú observas los acuerdos que ha sacado el Cabildo o los acuerdos que han sacado en los procedimientos de las demandas, las mismas, entre comillas, ayudas a las víctimas, en ninguna parte se hace referencia a todas las obligaciones del Estado mexicano de respetar los derechos humanos. Entonces, no hay una conciencia de lo que eso implica, no hay una conciencia. Este caso se está tratando como si fuera un simple choque, como si el piloto, mejor conocido como Panchito, atropelló a 9 personas y lastimó a 99 más, entonces él que pague. No hay una conciencia de que no se trata de darles
limosna ni económica ni médica a las víctimas. Por ejemplo, yo escuché la entrevista que hiciste al secretario del ayuntamiento, donde él dice que están preocupadas las víctimas por su servicio médico y que él, para calmarlos, les da una copia certificada del acuerdo de Cabildo, donde se reconoce la obligación del municipio de pagar los gastos médicos de las víctimas del aeroshow. Eso y nada es lo mismo. Le da cero seguridad jurídica a las víctimas, porque ninguna de las víctimas puede ir con ese papel a un hospital a decir, atiéndame y cóbrele al municipio. ¿Y usted quién es? Una víctima del aeroshow. Sí, pero este papel no dice Iván Santos, Octavio Díaz. Lo hacen de una manera perversa para tener a las víctimas pidiendo limosna médica en vez de emitir un acuerdo con nombre y apellido donde se reconozca el derecho subjetivo de cada una de las personas afectadas por la negligencia criminal del municipio a una reparación del daño integral y justa. Una orden médica dirigida a determinadas instituciones. Sí, o sea, primero es un acuerdo al interior del municipio. Claro. Lo vemos desde la disculpa pública, muy entre comillas, que también estuvimos ahí presentes. El presidente municipal emite un discurso donde él pretende disculparse con las víctimas, no se disculpa ante nadie y con nadie. Porque nunca las nombró, porque no saben quiénes son las víctimas. ¿Cómo van a respetar los derechos humanos de las víctimas si no saben ni quiénes son? En el caso del servicio médico, tendrían que decir, tenemos un padrón de víctimas que se integra por estas personas. Si alguien más se está quedando fuera, venga, acredítese. Para eso también son las demandas. Es parte de un derecho humano, no nada más del acceso a la justicia, sino a la memoria histórica, a la verdad de los hechos, que empieza por reconocer el nombre de las víctimas. Y eso se va desdoblando en todas sus implicaciones jurídicas. Por ejemplo, sacan su acuerdo de darle 1.100.000 pesos a las familiares de las víctimas fatales y 85,000 pesos a los lesionados. Y pagar los gastos médicos. Bueno, ese acuerdo no tiene sustento jurídico. Cualquier persona que choque en la calle podría ir a exigir, reclamar. Claro, a mí también me pagas. Si tú dices que este caso del aeroshow es que Panchito los atropelló y tú como municipio vas a pagar la cuenta del hospital, pues a mí me chocó Pedrito, a mí también págame. Claro. Y todo es por ese problema de no reconocer que se trata de un caso de violación de derechos humanos, que no se está reconociendo en ningún lado, se está manejando como si fuera un simple choque, págales la cuenta del hospital, dales una lanita y que ya no estén fastidiando. Por la responsabilidad del ente moral que es el municipio. Sí, pero esa responsabilidad, antes que económica, patrimonial, moral o lo que tú quieras, médica, es el respeto a los derechos humanos. Sí, claro. Entonces, y eso en este caso implica una reparación justa. El concepto que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos es restitutio in integrum, restitución integral. Lo vas a dejar como estaba. No, ya no se puede, se murió, trae una secuela, lo han operado 1000 veces. Un trauma psicológico. Sí, nunca va a quedar igual. Así entonces, tienes que compensarle, tienes que repararle. Y otra cosa que agregó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es el concepto de daños punitivos. Cuando hay una negligencia criminal, tienes que castigar al culpable para que no pase sin pena ni gloria. Para que no digas, pues págale los gastos médicos, o como le dijo el presidente municipal Octavio aquí presente, pues ¿cuánto vale tu pierna? ¿Es cierto que dijo eso? Sí, así es, así es. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vamos al corte y regresando pasamos con Octavio para que comparta esto? Un evento que se dio hace un año, cuando fue el informe, un día antes que se presentara el primer informe del presidente municipal Javier Garfio. Ahí se dio un evento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para hablar sobre el aeroshow. Ahí lo estaban esperando tanto Iván Santos, así como Octavio Díaz y el abogado Felipe Ponce, entre otra comisión, victimados, ¿sí? Una vez que se llegaron en un principio comentaban ustedes que el actual
alcalde decía que ustedes lo que pretendían era sabotear su informe, sí, y que esto era pura grilla. Sin embargo, se logra ese día que viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos tener una conversación con Javier Garfio. Ahí es en donde dices tú, Octavio Díaz, que te pregunta Garfio, por una parte, ¿cuánto vale tu pierna? Así sí, que es la que se vio afectada. Y por otra parte, Garfio le dice en repetidas ocasiones a Fernando Mendoza, que en aquel entonces era secretario del ayuntamiento, que por qué no se han recibido esas demandas. Y le dice que las reciba, sí, las demandas. Que las admita, sí. Y él le dice, no, luego te explico. Reconstruimos esa conversación, Octavio, que luego es increíble creerlo hasta que lo escuchamos de tu viva voz. Así es, estábamos entramos al fin a la oficina, le pedía yo a mi abogado que me acompañara y entráramos juntos. Y claramente lo obstruyeron, no lo dejaron entrar, dijeron que él se tenía que quedar solo y que más entrara yo. Bueno, pues entré y entrando, ya nos sentamos, el ingeniero Garfio y yo a platicar y me empieza diciendo que ¿por qué hemos llegado a esto? Él venía muy presionado porque había algunos medios abajo que lo abordaron y le preguntaron algo de las demandas, que por qué no las habían admitido. Entonces él les dice, esto es pura grilla política, porque mañana es mi informe y me vienen a entorpecer, a ensuciar su informe. Él no se da cuenta o no se daba cuenta de que esto va a ser repetitivo cada año, porque precisamente en esos días es cuando se cumple un año del accidente, sí, en el 5 de octubre. En este caso estábamos como un 3 o 4 por ahí con él. El asunto es que pues esto es repetitivo y no es grilla política, para nada, no tiene que ver con eso. El asunto es que le digo, ¿y por qué no admiten las demandas? Ese es el problema, y le explico que cada año va a tener esta situación, ¿sí? Entonces le manda a hablar a Fernando Mendoza, él sube y le empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué no aceptamos las demandas? Fernando Mendoza le da una explicación, la cual, la verdad, yo no le entendí. Ni mismo alcalde dice, a ver, Fernando, no entiendo, ¿por qué no admitimos esas demandas? Si ya las tenemos ahí, pues vamos a admitirlas, porque ya le decía yo, no les cuesta admitirlas, no es decir, somos culpables, sino inicia un proceso legal, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué no las admitimos? Le vuelve a intentar, con otras palabras, explicar Fernando Mendoza, y él vuelve a hacer por tercera vez la pregunta y le dice, a ver, Fernando, no entiendo. ¿Por qué no? Dime por qué no. No entiendo por qué. Le vuelve a explicar otra vez y dice, pues bueno, pues no las admitimos. Y en eso queda. Y poquito antes de eso, como venía muy molesto por que los medios le estaban preguntando por las demandas y todo eso, y el asunto de que él traía en su cabeza que es pura grilla política. Cuando entro, Lolo me pregunta que por qué hemos llegado a esto, y luego me dice, a ver, pues ¿cuánto vale tu pierna? Me pregunta así como diciendo, ¿a poco vamos a hacer Octavio? tanto argüende por ese asunto? La verdad, fue una ofensa para mí muy grave, me molestó mucho. Entonces ya nomás le digo, a ver, mire, para empezar, no es por mi pierna por lo que yo estoy haciendo una reclamación. Estoy reclamando porque yo quiero que mis hijos vuelvan a ir a un evento público y que esté garantizada la seguridad de ellos. Que pueda decir, vayan hijos, al cabo no les va a pasar lo mismo que a mí. Es seguro. Ya el gobierno se preocupó porque no hubiera otro accidente, para que todas las medidas de seguridad dentro de lo razonable están cubiertas. Ese es el propósito de mi demanda, de mi reclamación. No es dinero. Y olvídese de eso, cero más, cero menos, no tiene que ver. Tiene que ver con que ustedes gobiernen nuestra ciudad y nosotros podemos transitar por ella a gustos, confiados, sabiendo que alguien se está preocupando por nuestra seguridad.
En el aspecto de los dineros, comentabas en días pasados que hay una... Bueno, que sí se debe indemnizar para empezar económicamente. Claro, Octavio, sí se debe. Es parte de la reparación. Es parte de la reparación y aparte hay un aspecto, no me acuerdo cómo lo nombrabas, que está dirigido cada año, que lo tiene tanto gobierno como el municipio para este tipo de indemnizaciones. Bueno, la ley de responsabilidades patrimoniales establece que debe haber una partida en el gobierno del estado y en los municipios que no debe ir más allá del punto 3 al millar del presupuesto, que debe estar reservada para el pago de indemnizaciones de responsabilidades del municipio o del gobierno del estado, pero que en el caso de que sean rebasadas estas cantidades, entonces se faculta al gobernador del estado en el ámbito estatal y al presidente municipal en el ámbito municipal para que hagan las reasignaciones de partidas. Y bueno, esto ya lo digo yo, si los montos todavía rebasan, las exigencias rebasan, entonces establece la ley de presupuesto una serie de rutas para que sean canalizadas las cantidades necesarias para satisfacer lo que la ley de responsabilidades patrimoniales establece. Pero a mí me quedó, antes que vayamos, hay un aspecto general de lo que está platicando Octavio, que es muy frecuente en el trato entre los ciudadanos y los gobernantes. En primer lugar, y qué bueno que está Felipe aquí, para que pueda hacer algunos comentarios al respecto. Los actos de los funcionarios públicos por su naturaleza son públicos. Así es. Salvo que hay una resolución del Instituto de Transparencia respectivo que los declare reservados, es decir, que no pueden darse a conocer al resto de la sociedad. Así de es. tal manera que si hay, eso es en lo general. Les voy a poner un ejemplo exagerado. El Watergate, por el medio del cual cayó Richard Nixon, cayó porque el presidente de Estados Unidos tiene la obligación de grabar todas las conversaciones. Sí, pero aquí en México. Sí, por eso. Pero es que allá está el concepto de... aquí es que no, porque es que es el mismo concepto. Los actos de los funcionarios públicos son públicos. Así es. Punto. Cuando digo que aquí en México me refiero, aunque exista la ley, saben que no es necesario apegarse a ella porque pueden irrumpirla. No, es que aquí son por eso estoy abordándolo. Porque por un lado los funcionarios dicen eso, pero los ciudadanos no estamos acostumbrados ni tenemos la cultura de que es público el acto del funcionario público. Y me refiero a esto. Cuando Octavio ingresa a un recinto a conversar con un funcionario público sobre un asunto en el que hay un litigio, tiene la obligación y el derecho el funcionario, Octavio, a que lo acompañe su representante jurídico. No puede entrar solo. Así es. Porque es un acto público. Lo que haga el presidente municipal, las 24 horas, el gobernador del estado, el presidente de la república, son actos públicos. Cuando dicen que es una agenda privada, está bien, es una agenda privada. Pero de esa agenda, de ese acto privado, debe haber una constancia grabada en audio o video, como quieran. Pero debe haber una constancia porque es un acto público. A eso me estoy refiriendo. Que es otra cultura de Estados Unidos, obviamente. Pero a eso me quería referir, Felipe. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y además él sí se hace acompañar de su abogado, el secretario del ayuntamiento, y a Octavio pues lo deja en estado de indefensión, privándole su derecho humano a una asistencia técnica, en este caso representada por mí. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué es lo que estamos ahora? ¿En qué momento estamos frente a todo esto? Bueno, pues la verdad, ante toda esa situación, yo lo que veía, lo que pude darme cuenta es que si él fue impuesto, o no impuesto, sino fue un personaje votado por todos los chihuahuenses, sí, por un porcentaje importante, ¿verdad? Por eso quedó en esa posición. Yo digo que él debería de tener una actitud o una acción al responder y al acercarse con nosotros, de manera que mostrara que es chihuahuense. En el sentido, ya ve que el corrido de Chihuahua dice que los chihuahuenses son gente valiente, noble y leal. Ante esos tres adjetivos, yo pienso que no cumple alguno de ellos.
y lo deja fuera como si no fuera chihuahuense, ¿sí? Como si fuera un extranjero, que no ve por nuestros intereses, que no ve por ayudar a sus semejantes. Y eso es lo que me dejó un sabor muy diferente, muy amargo en mi boca, de esa respuesta y esa forma de tratar el asunto. Y veo que con el paso de un año, porque un juez federal los obliga a firmar, hasta entonces firman. Y todavía firman y lo hacen mediático como si fuera un algo que al fin ya logré que se firmaran y nos esforzamos por ayudarlos porque queremos darles apoyarlos realmente. Pero no fue así, fue porque los obligaron, la justicia lo alcanzó. Y eso es una tristeza realmente. Si viera cómo han sido los chihuahuenses cuando estuvimos en el hospital, cuando estábamos ahí, si viera qué respuesta de toda la gente. Mire, llegaban, imagínense nada más, yo estuve 22 días en terapia intensiva. Mi esposa no se desligaba de mí porque siempre estuve al borde de la muerte. Y pasaron momentos increíblemente duros. Ella apenas si salía a irse a bañar a la casa, cuando le hablaban, señora, no se vaya, su esposo está muy malo, véngase para acá rápidamente. Y ya iba mi señora toda apurada, ya con la idea de que ya falleció. Gracias a Dios no sucedió. Pero lo bonito de esta situación, dentro de esta amargura, fue la gente de Chihuahua. Fíjese lo que hacían. Mis hijos estaban también ahí. Mi esposa obviamente no podía ir a preparar comida y darles de comer a mis hijos. La gente llegaba con paquetes de sándwiches, de jugos, de alimento, bien preparado. Pero mire, una cosa increíble. A mí no me tocó verlo porque yo estaba en terapia intensiva, pero después me platicó mi esposa y mis hijos y varios compañeros accidentados, que fue una cosa tan gratificante de que la gente de Chihuahua, de veras, es así como dice el corrido, valiente, noble y leal. Ahí estaban para atender nuestras necesidades y nos apoyaron. Le llevaron hasta medicamento a mi esposa porque ella traía un problema en su espalda y traía dolores y cosas así. Le dijo, no, yo voy ahorita y le traigo ahí, vivo aquí cerca, si iban y traía medicamento. Y bueno, en fin, muchas cosas tan bonitas que hubo de la gente, de nuestros compatriotas, del pueblo. Realmente fue algo tan bonito. Sí tenemos esas anécdotas, esas historias, Octavio, de que la gente se solidarizó con ustedes. Vamos al corte y regresamos a la parte final. Regresamos contigo, Iván. Díaz compartiendo con nosotros su sentir en relación al Aeroshow y donde todos los días y día a día pues aún no ven respuesta a su abogado Felipe Ponce. Octavio, antes de irnos al corte, compartía con nosotros su molestia, su dolor, su incapacidad para poder comprender por qué el actuar así del ayuntamiento, pero también está Iván Santos, otra historia en donde ahí pierdes a Paulina. Iván, y luego, hoy por hoy, 2 años después, no ves justicia, no ves claro y solamente vives puros malos tratos. Así es, les doy gracias a ustedes por darme la réplica. La vez pasada traté de comunicarme y se me hizo corto el mensaje que tenía que darle al secretario, y era que yo espero más de los servidores públicos en tener una responsabilidad. Acuérdense que dentro de la responsabilidad hay una ética y una moral que deben de manejar, como lo comentó Octavio, ¿verdad? Queremos sentirnos seguros del buen comportamiento de los servidores públicos al asistir a eventos, y creemos que debemos de tener esa certeza de sentirnos seguros de que tenemos unos servidores públicos responsables, porque no lo están proyectando y no nos sentimos seguros porque no tienen esa parte de un aprendizaje, de una ética ni moral, ¿verdad?, para dirigirse hacia la sociedad, porque
yo lo veo en sus mensajes como si no supiéramos lo que están haciendo. Manejan la información y manejan los argumentos como si la población no supiera de lo que está pasando. Estamos al pendientes de todo lo que pasa, de toda la evidencia que están dejando a ellos como servidores públicos, y no es deseable, no es para vanagloriarse de que ya se hizo algo después de un año. Es lamentable, porque yo perdí una niña y lo único que me queda es que tengan un buen comportamiento, una aceptación a un error y sobre todo el buen trato y el derecho a la vida, que se respeten los derechos humanos. Sí. Oye, Javier, yo quiero que me ayudes en algo y todos aquí juntos, porque cada vez que hay una manifestación o algún evento en donde participan las víctimas, lo primero que se dice es, ay, esto se está politizando. Como si se usara esa palabra para quitar crédito a las manifestaciones, a las demandas, a las solicitudes de ustedes, como para minimizar aquella tragedia. Como cuando abusan de la muchacha y dicen, ay, pues es que ella salió a las 12 de la noche, como si ella tuviera la culpa, y con eso minimizar y quitarle crédito, desacreditar, discúlpeme, ando mormada, al evento. En relación a ustedes, ¿cómo piensan en torno a esas declaraciones? Y por otra parte, si ustedes deciden, Felipe, asesorarse con regidores, con diputados, con otras personas de la vida política, ¿ustedes cómo ven esta situación? Y sobre todo que traten de utilizar ese concepto para desacreditar. Acreditar. Gracias. Pues sí, vemos que tenemos una presidencia municipal ausente, que no toma responsabilidad de lo poquito que le correspondía, que era recibir las demandas y darles curso legal, emitir la sentencia y que pase a una instancia federal y se resuelva conforme a derecho corresponda. Y en vez de eso, pues cualquier cosa que hacemos, pues buscan desacreditarla diciendo que se está politizando, o sea, cuando no es un caso que tiene por qué ser político, sino en todo caso de voluntad política de asumir y afrontar una responsabilidad. Yo veo que la presidencia municipal anterior no supo ni siquiera organizar una tardeada, y esta presidencia municipal la veo peor porque ni siquiera puede hacerse responsable de algo mínimo que no tenía ninguna cargo ni culpa en principio, porque no fue parte de esa organización, pero se vuelve una presidencia municipal cómplice que fomenta la impunidad, porque no es posible que a 2 años no haya hecho ninguno de los procedimientos administrativos que estaban pendientes para deslindar responsabilidad, porque volvemos al derecho de acceso a la verdad histórica. Y para eso también son los procesos. Como comentabas tú, se trata de actos públicos. Uh-huh. Entonces todos los chihuahuenses tenemos un interés en que se abra un procedimiento administrativo a todas las personas que participaron en el aeroshow, que tomaron dinero, que lo organizaron, para que rindan cuentas de esa manera, enfrentando ellos mismos a la justicia municipal, con transparencia. Si tienen una responsabilidad, que se les finque, y si están libres de toda culpa, pues que se demuestre y se dé a conocer. Pero se tiene que hacer ese proceso. Y al no hacerse, pues vemos que tenemos una presidencia municipal violadora de derechos humanos, tanto igual o peor que la anterior. Porque de perdido en la anterior fue negligencia y fue un accidente. Y en esta es con toda la intención del mundo. No es posible que se tarden 1 año y infinidad de recursos y amparos y procedimientos para hacer algo que cualquier secretario de acuerdos de un juzgado, el que sea, lo hace en 3 días. Oye, Felipe, en este sentido de la aplicación de la justicia, tengo la impresión que el hecho de que el juez 10º de distrito le haya otorgado el amparo a Marco Adán Quesada para que no se le apliquen sanciones por parte del Congreso del Estado,
hasta en tanto no resuelva el fondo del asunto. Esto quiere decir que el juez federal va a analizar las responsabilidades que ocurrieron o que cometieron funcionarios, o simplemente se va a ceñir al caso de los señalamientos del Congreso del Estado en contra de Marco Adán Quesada. Bueno, mira, yo como abogado pues te puedo decir lo que está pasando en ese asunto de Marco Adán Quesada, por ser simplemente un amparo, no porque yo conozca el expediente de él. Lo que él obtuvo fue, bueno, en un amparo hay 3 sentencias, normalmente, por explicarlo de alguna manera sencilla. Primero, la primera sentencia es la suspensión provisional que se emite junto con el acuerdo de admisión de la demanda de amparo. Y volvemos a lo de los 3 días, lo hacen en 3 días. Sí. Es muchísimo más complicado que, bueno. La simple admisión. La simple admisión, y ahí emiten la suspensión provisional. Si aparentemente hay derecho, se suspende provisionalmente, en lo que en un periodo de 5 o 10 días sacan la segunda sentencia, que es la suspensión definitiva. Y esa suspensión definitiva, bueno, es definitiva entre comillas, es hasta en tanto se emita la tercera sentencia, que es donde se resuelve el amparo de fondo. En este caso, el juez 10º de distrito lo que está haciendo en el caso de Marco Adán Quesada, es decir, el ciudadano Marco Quesada se está quejando de que se le están violando ciertos derechos humanos a un debido proceso, que él se quejará de que el Congreso no siguió ciertos procedimientos y presenta sus agravios y los hace valer. Entonces el juez de distrito lo que hace es decir, bueno, no hasta en tanto yo analice todos los argumentos que presenta Marco Quesada y reciba los informes de las autoridades demandadas del Congreso y tenga todos los elementos, hasta ese momento yo voy a poder determinar como juez de distrito si el Congreso se apegó a derecho en el procedimiento, sí o no. Pero no va a decir si Marco Quesada debe o no debe de ser sancionado. Es simplemente va a revisar, es un control constitucional de un procedimiento que sigue el Congreso para ver si hubo alguna falla ahí. Es algo similar a lo que tuvieron que hacer las víctimas del Aeroshow en contra de la actual presidencia municipal, quejándose de que había vicios en el procedimiento, como ese acuerdo cantinflesco de que el municipio se reservaba el derecho a admitir las demandas. Entonces, eso es todo. O sea, el juez de distrito de ninguna manera va a entrar a ver si se debe o no se debe de sancionar a Marco Quesada. Son análisis sobre el proceso administrativo. Exclusivamente. Híjole. Entonces no vamos a avanzar tampoco por esa vía, tampoco vamos a avanzar en el esclarecimiento o en el proceso de aplicación de justicia del Aeroshow. En el caso de Marco Quesada, porque por ser un funcionario electo lo tiene que hacer el Congreso, pero esta presidencia municipal no tiene ninguna excusa para no haber hecho exactamente eso en el caso de los demás servidores públicos municipales. Cosa que está en stand-by. Sí, están no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, están fomentando totalmente la impunidad. Porque por lo menos debió haber ocurrido, de acuerdo con las informaciones que tenemos, debió haber ocurrido la aplicación de sanciones de carácter, por lo menos administrativo, contra varios funcionarios que hasta a la vista lo de otorgamiento del permiso, falsificación del permiso. Sí, es el mismo número del permiso respecto de una guardería, tengo entendido. Así es, sí. Es decir, sobre eso no tenemos esclarecido nada. Sí. Y es investigar, o sea, y además la mayor de las incongruencias que yo veo en esta presidencia municipal es que aceptan la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no entienden que las recomendaciones no son vinculantes en el sentido de que si quieres la aceptas o no. En ese sentido no son obligatorias. Eres libre de aceptarla o no. Pero una vez que la aceptas se vuelve una obligación jurídica. Entonces ellos, el municipio encabezado por Javier Garfio, acepta la recomendación, acepta investigar, no sancionar, porque debe haber un debido proceso, pero investigar a todos los servidores involucrados para ver si tienen o no tienen responsabilidad, y luego no hace absolutamente nada y fomenta la impunidad. Okay. Nos queda un minuto, Iván, ¿algo que desees agregar antes de retirarnos? Unos 20 segundos. Pues
pedirle a las autoridades, ¿verdad?, que a partir de ahorita, pues, si haya esa conciencia que falta, ¿verdad?, la aceptación a todos estos errores que han cometido y que obren bien en contra, digo, a favor de la sociedad los está viendo y siento que se está dando cuenta de lo que están realmente haciendo. Son hechos lamentables que no se deben de vanagloriar, porque en el momento de que aceptan las demandas ya existen notas en los medios vanagloriándose un acto que es totalmente contrario, ¿verdad? Es algo vergonzoso. Bueno, pues mi comentario sería que tengo mucho interés en que los funcionarios que están al frente, que tienen las demandas ahí en su escritorio, ¿sí?, me gustaría que las leyeran y que vieran los casos de cada uno. Son historias increíblemente fuertes, muy fuertes, de casos de que se les echó a perder su vida, sus aspiraciones, en fin, con el fin de que concientizaran y que vieran que realmente son gente que tienen por qué gritar y por qué reclamar, y que no estén con la idea de estar frenando por motivos políticos, o no sé, porque ni el ingeniero Garfio, el actual presidente municipal, pudo entender por qué no aceptaban las demandas. Octavio, Iván, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, por compartir con nosotros cosas tan fuertes y tan íntimas. Gracias por compartirlo, y también a usted. Gracias por recibirnos durante estos 60 minutos. Mañana, ya sabe, aquí en punto de las 6 de la tarde lo esperamos. Pásala bien. Muchas gracias. Antena 102.5.